Buenas tardes y bienvenidos. Bueno, comenzamos en la última actividad o la última conferencia relacionada con la exposición que tenemos de Jano, medio siglo de carteles e ilustración. En este caso vamos a tener la suerte de ver un documental que se hizo con motivo del centenario de Jano en el 2002, que produjo Javier Figuero Espadas y después de la retransmisión del documental tendrán una conversación para conversar con Víctor Zarza, que ya le conocemos de las conferencias anteriores, que es el comisario de la exposición, doctor de la Escuela de Bellas Artes y profesor de la facultad desde el año 1990 y, sobre todo, uno de los grandes conocedores de Jano, en otras cosas porque ha vivido con él y conoce muy bien su obra y es su hijo. Pues Víctor Zarza hará de moderador y conversará con Javier Figuero Espadas, que, como hemos dicho, es el productor del documental, que es doctor en comunicación audiovisual y profesor adjunto de la Universidad CEU San Pablo, guionista, director y productor de MJ Films. Es director del grado de comunicación audiovisual desde 2015, crítico de cine en Pantalla 90, cineasta independiente. Algunos de sus obras tienen premios internacionales, como los cortometrajes Milagros, Tablas, The Most Beautiful Thing y The Monster. Además, ha trabajado como guionista y coordinador de guión de series de televisión conocidas como Médico de Familia, Menudo es mi padre o Esquimales en el Caribe. Es autor de la monografía Los inadaptados de Tim Burton y ha publicado artículos en revistas académicas como Comunicación y Sociedad, Fotocinema, Comunicación y Hombre, entre otras. Y nos acompaña también Juan Orellana Gutiérrez de Terán. Actualmente es profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad San Pablo CEU, donde también figura como director de actividades culturales y profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. Está especializado, además, en narrativa audiovisual transmedia y análisis fílmico. Ejerce también como crítico de cine y televisión, en prensa y radio, y en su larga trayectoria ha escrito numerosos artículos en prensa especializada y ha participado y colaborado en obras colectivas y dirigido numerosas tesis doctorales. Entre sus publicaciones, algunos de los títulos más conocidos son Manual de Crítica de Cine, del 2019, Hombre y Dios en el Cine Contemporáneo, Fundamentos de Narrativa Audiovisual, Cine y Posmodernidad. Y bueno, yo creo que ya vamos a ver el documental y con esto luego seguimos hablando. Muy bien. Pues ahora que ya tomo la palabra de manera presencial, no de manera cinematográfica, pues aprovecho para agradecer la presencia de todos ustedes, por supuesto la presencia de las personas que me acompañan y la presencia de aquellos que están ahí en estas paredes viéndonos en streaming. No sé si esta vez podrá ser posible, pero si no, nos verán más adelante. Yo sobre este documental tengo que decir que, claro, conozco su génesis, estamos muy cerca de cómo se ha ido realizando en diferentes etapas. Y tengo que decir algo que no le he dicho nunca a Javier, y es que yo creo que Javier es el marido de una nieta de Jano, una sobrina. Entra en la familia, escucha hablar de mi padre y, lógicamente, le llama muchísimo la atención, aparte de su vinculación, lógicamente, con el cine. Y yo creo que todo este trabajo que él inicia, porque las primeras grabaciones son lo del Hotel Palace, que debe ser de 2007 o por ahí, en estas en las que sale Sara Montiel, José López Vázquez y demás, él inicia un camino para intentar comprender quién era mi padre, quién era la figura de mi padre. Es un ejercicio de investigación y de comprensión, es decir, saber, conocer, un ejercicio de conocimiento que él hace a lo largo de los años para decir quién era este señor, del que yo he visto que era muy importante, que hizo todas estas cosas, pero que oigo en la familia que tiene un carácter muy peculiar, que era alguien de quien se sigue hablando mucho, ¿verdad?
Y entonces esa génesis de este documental me llama poderosamente la atención. Al final han quedado muchas cosas ahí, incluso más de las que se pueden advertir. He visto en el Palace a personas que estaban entre el público que ya no están. No ya digo de los actores, López Vázquez, esta Montiel que hemos dicho, Juanito Navarro, Julio Riscal, ya no están entre nosotros. Están afortunadamente en las películas y seguiremos viéndolos por los siglos de los siglos, pero también otras personas que estaban en ese acto, ¿no? Ha ido pasando el tiempo, tampoco está José Montalbán, que era uno de los dibujantes colaboradores de mi padre, gran cartelista él, luego cuando se estableció de manera autónoma. Es decir, que incluso en esa faceta de registrando diferentes actos y diferentes personas, entrevistando, conociendo y demás, al final van quedando grabaciones que no solamente son documentos por el testimonio, sino que también son algo muy emocionante para quienes hemos conocido a estas personas, ¿no? Yo creo que eso es una cosa también muy importante, por supuesto, cómo no. Pero yo le voy a dar la palabra a él, que hable un poco también de la motivación, de la génesis, de alguna circunstancia que te parezca bien, que quieras comentar sobre la elaboración del documental. Muy bien, claro que sí. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias, Víctor, porque efectivamente yo entré en la familia, no conocía a Jano, desgraciadamente, sí conocía a su mujer, que me decía que me hubiera llevado muy bien con Jano, me hubiera encantado conocerle, pero bueno, me casé con su nieta y estoy encantado, que por cierto está allí al fondo, a la izquierda, al final ha podido venir. Y bueno, pues Víctor empezó a hablarme, y Mamen y toda la familia de Jano, y cuando iba a casa pues veía sus cuadros y veía sus dibujos, sus carteles, y la verdad es que yo estaba asombrado, digo, madre mía, qué pedazo de artista, y digo, pero no habéis hecho nada de él. Y, bueno, yo hago cortometrajes, documentales, de una manera un poquito muy independiente, o sea, quiero decir que normalmente no hay dinero, no hay tiempo, no hay profesionales, o sea, es algo que haces en los tiempos libres y cuando puedes, ¿no? Pero Víctor sí que me enseñó el estudio, allí había un material maravilloso, empezamos a grabar y a hacer fotos de algún material. Bueno, las primeras grabaciones, la verdad, aquí casi no salen porque se hicieron con cámaras de una calidad un poquito deficiente, ¿no? Eran en SD, o sea, era una calidad estándar, ni siquiera era high definition, o sea, HD o algo así, que daba un poquito más de calidad y los colores tampoco los retrataba del todo. Entonces, cuando conseguí una cámara un poquito mejor con el tiempo, empezamos a hacer fotografías. Luego yo en el CEU también a algunos alumnos les propuse, porque daba un taller de actividades culturales, el grabar algunas de las entrevistas, por ejemplo, con Montalbán y con José Luis Moya, para tener esos testimonios que... Porque es una pena, porque por ejemplo Montalbán está muy mal iluminado, ¿no? Y esto es culpa mía porque íbamos con muy poco tiempo, él también tenía muy poquito tiempo y al final pues hicimos lo que pudimos allí con él, pero cuando lo veo me da muchísima pena. Digo, teníamos que haber dedicado un poco más de tiempo a decirle, mira, lo siento mucho, pero es que esto hay que hacerlo bien, ¿no? Pero por lo menos tenemos su testimonio y eso que se agradece una barbaridad, porque José Luis es uno de los que nos ha dejado y claro, pues no, Montalbán, y ya no podemos entrevistarle más, ¿no? Luego también en el 2006 Víctor me dijo, oye, va a haber un homenaje a Jano en el Hotel Palace, va a ir bastante gente que la ha conocido, van a hablar de él en primera persona porque han tenido una relación muy directa con él. Y claro, era una oportunidad maravillosa. En este caso yo sí que tiré de unos amigos que tenían una productora que me echaron una mano para grabar. El sonido, no iban preparados para el sonido, pero bueno, por lo menos pudimos grabar algunas entrevistas, pudimos coger un poco la mesa con un sonido que por lo menos se entiende, y sí que teníamos esos testimonios de gente tan maravillosa que ya nos ha dejado, ¿no? Como los actores, actrices que habéis visto en el documental, que es una gozada verles ahora, ¿no? Y es una gozada también verles hablar de Jano, ¿no? Y de la cercanía, el cariño que le tenían.
claro, pues todo esto iban despertando en mí, como muy bien dice Víctor, un entusiasmo por Jano y yo decía, bueno, pero hay que seguir haciendo cosas. Entonces hicimos un documental, en el 2013 hicimos un documental que yo quería hacerlo un poquito expresivo, ¿no? Y dije, venga, pues vamos a jugar un poco con el sonido y vamos a ver, vamos a meter sonido de los carteles que estamos viendo, ¿no? Y bueno, pues hicimos un documental, que es verdad que ahí, como os decía, pues se utilizó ese material con cámaras un poquito más de menos calidad y yo creo que no quedó bien. Yo siempre lo que hacía era hacer el documental, estrenarlo en algún sitio y luego lo presentaba a festivales de cine, ¿no? Siempre hago esto, lo hago con mis alumnos, lo hago con los trabajos que hago, también hago cortometrajes con mis hijos, con mi mujer y entonces, bueno, pues todo lo que hacemos al final lo presentamos a festivales de cine porque queremos ver si hay un feedback, ¿no? Que a la gente le guste. Hay algunos cortometrajes que incluso nos han premiado internacionalmente, o sea, muy bien, que hechos en casa, en cosas pequeñitas de 1 minuto, de 3 minutos, y hay otros que pues no han funcionado tan bien. El de Jano tengo que decir que no funcionó tan bien, el primero, lo cual me dio mucha pena, porque yo decía, yo lo estoy haciendo mal, porque yo tengo un material maravilloso, entonces hay algo que falla y soy yo. No es el material. Entonces hay que mejorar las entrevistas, hay que mejorar la grabación de los carteles, hay que mejorar el color. El color es importantísimo. Incluso yo siempre he trabajado con un programa de edición que es Premiere y empecé a trabajar con otro que se llama DaVinci para intentar mejorar todo el color, ¿no? Que no es fácil. O sea, como recoger todo ese color que Jano tiene en sus carteles. Claro, es que estamos hablando de 2 tipos de colores. Entonces, eso es para imprimir, ¿no? Y es distinto del color que tú proyectas en una pantalla que tiene otro sistema de color, ¿no? RGB, que es distinto del de la impresión. Entonces, pasarlo es complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí ha mejorado bastante y hay colores que se ven bastante bien, yo estoy bastante orgulloso. Siempre, a mí, por ejemplo, al principio, y esto lo hablé con Víctor, yo no quería cortar ningún cartel de Jano, o sea, me parecía como, no sé, como mutilar una obra de arte, ¿no? Y decía, no, yo no puedo cortarlos. Y entonces empecé a hacer una primera versión del documental en el que no se cortaba nada, o sea, salían un cartel y otro, se movían por la izquierda, por la derecha. Y claro, Víctor me decía, yo creo que te estás equivocando y creo que tenía razón, porque efectivamente quedaba aquello como una presentación, dices, ya, pero bueno, el cortometraje, el documental tiene su propio lenguaje y hay que acercarse. Entonces descubrí una manera de acercarme a los carteles, viéndolos al mismo tiempo enteros, que era tener en un segundo término un poquito más apagados algunos primeros términos de los carteles. Y a mí eso me gustó como quedó. Justo aquí hemos tenido una pena porque se ha ido el cable y entonces ahí no se ha apreciado muy bien, porque en la primera parte, que hay una parte con música, que se ven carteles y se ven muy bien, ¿no? Los detalles de esos carteles, que además están en movimiento, siempre los de atrás. Y a mí me parece que eso queda bien, aunque bueno, también podéis opinar y ahora también me encantaría saber, ¿no? Opiniones vuestras del documental, si os ha gustado, si no os ha gustado, si os parece que se puede mejorar algo, porque efectivamente yo estoy como en esa fase que digo, bueno, vale, muy bien, pues este es el segundo que hemos hecho, ¿no? Vamos a por el tercero. O sea, vamos a seguir trabajando el color de los carteles, buscando más carteles que poder, o sea, con los que documentarnos y meterlos también en el documental, hacer alguna entrevista más. Yo creo que la entrevista a Víctor, claro, él tiene un conocimiento impresionante de Jano, de su vida, de su obra, y entonces, claro, pues esto le da muchísima calidad al documental. Pero bueno, que también podemos hacer alguna entrevista más, podemos buscar a más gente para entrevistar y ahora ya sí que tenemos acceso a cámaras un poquito mejores, ¿no? Y luego además siempre, Juan y yo estamos de profesores en la Universidad CEU San Pablo, siempre nos gusta, a mí por lo menos, a él también, yo creo que hacer cosas con los alumnos, ¿no? Porque además para ellos pues es como, no sé, el poder participar en un documental que luego se va a presentar a festivales de cine o que se va a exhibir en algún sitio o simplemente que se va a poner en las redes sociales, que se va a difundir. El último que hemos hecho yo, por ejemplo, con los alumnos míos fue un proyecto, ahora hacemos mucha innovación docente, entonces tenemos que hacer proyectos de innovación docente. Pues el último que hemos hecho ha sido con el Archivo Histórico de la Armada. Nos hemos ido allí y hemos estado, porque han inaugurado un archivo nuevo, el Cano, que se llama, y entonces pues fuimos allí a ver las instalaciones, a entrevistar a la gente que está allí
y está fenomenal, porque luego además han compartido por las redes sociales la Armada esos vídeos que han hecho los alumnos, y bueno, pues está muy bien. Bueno, y de momento... Bueno, o sea, yo lo que no sabía es que tenías en mente querer yo sí, continuar. Yo sé, por supuesto. Es decir, yo quiero entrevistar a Mamen. Vaya creciendo y vaya... Bien, Juan, tú conoces el trabajo de... Toma, mira, aquí este. ¿Tú conoces el trabajo de Javier? Sí. ¿Has visto otras cosas tal? Sí, Javier, sí. ¿Qué Jano te transmite este documental de Javier? Bueno, lo primero, dar las gracias a la organización por haberme invitado a compartir este rato con vosotros. Es curioso porque, claro, habéis contado, dice Javier, cuando yo entro en la familia, no en la familia, sino en la familia, no conocía a Jano. Pero es verdad realmente no es así, porque a mí me pasa lo mismo, pero cuando ya me entero quién es Jano, digo, hombre, claro, yo llevo toda mi vida viendo carteles de Jano, y además los que nos hemos dedicado al cine, yo me acuerdo de 1000 cosas que he ido coleccionando, unos fascículos que salía, yo creo que era con el ABC, que era una historia del cine, no sé si de Terence y Moix, que tenía siempre un cartel de cine, bueno, pues, o sea, eran de Jano, yo no sabía que era de Jano. Desde entonces, o sea, desde que he conocido a Jano, por ejemplo, hoy mismo, que he tenido que meterme a ver una reseña de una película de Lauren Bacall, porque este lunes hizo 100 años que murió y vamos a hacer en la radio una cosa, veo el cartel y digo, esto tiene que ser Jano, lo amplío, efectivamente, Jano. O sea, que no es cierto que no le conociéramos, pero no le habíamos puesto el nombre, ¿no? La verdad es que para mí ha sido una gozada ver este documental hoy por segunda vez, como creo que para todos los amantes del cine, porque por un lado están los amantes del dibujo, del diseño de carteles. Nosotros hemos hablado estos días pues, con la gente de la universidad que se dedica no al cine sino al diseño de carteles, porque aquí hay un maestro, ¿no? De composición, además de un mundo que ya ha desaparecido, que es el mundo analógico, es decir, ahora ya con el Photoshop, ¿no? En aquella época era todo mucho más artesano, mucho más físico, algo se cuenta en el documental, ¿no? De las técnicas que en ese momento se usaba, el aerógrafo, la litografía, luego llega el offset, todo ese mundo que ha sido puesto patas arriba con la revolución digital, ¿no? Pero para los amantes del cine, claro, el cartel precisamente es lo que decía, creo que era Terence Moix, ¿no? Es decir, el cartel es la tarjeta de presentación. Los que hemos vivido una cultura de la sala de cine que es distinta de la de ahora, donde ponían en la puerta unos grandes paneles donde estaban clavadas con chinchetas fotografías de fotogramas de las películas, y estaba el cartel grande del que hablaba uno de los colaboradores, y luego el cartel de tamaño póster. Esa era la primera información que te llegaba, ¿no? Y que te abría el apetito o no. Claro, el cliente de Jano pues era la distribuidora de la película, que lo que necesitaba era vender la película, es decir, había que hacer carteles atractivos. Aunque la película luego fuera una castaña, el cartel tenía que ser atractivo, ¿no? Eso ha pasado también a la cultura del tráiler, que también ha variado mucho, desde que los primeros tráilers a los de ahora han cambiado mucho también de concepto, de técnica, de forma de comunicar, etcétera, ¿no? Pero entonces lo más divertido es que encima el cartelista, Jano en este caso, como se nos ha contado, no es una persona que se ha visto la película 2 veces y entonces dice, bueno, el tema realmente de la película es este. No, le daban unas fotos de la distribuidora y le contaban de qué iba la peli. Y él tenía que tener la genialidad de captar como algo esencial, también se ha comentado, esa habilidad de captar momento del actor, una escena clave, etcétera, entre lo que le han contado y las fotos, para hacer esa tarjeta de presentación. Eso me parece un mérito inmenso, ¿no? Porque no estamos hablando de una cosa secundaria, sino de hacer el cartel con el que en la sociedad se va a dar a conocer la película, ¿no? Entonces hay una serie de características que hacen que realmente fuera una proeza, ¿no? Y que hay que tener mucho talento para saber captar, para hacer ese trabajo, ¿no? Por eso decía uno, me he tragado muchas castañas por culpa de tus carteles, ¿no?
Y luego a esa dificultad se añade la habilidad increíble para el retrato que tenía Jano. Si habéis visto la exposición, bueno, aquí sale también ese retrato de Gary Cooper que hizo con 15. O sea, que decir, a mí me parece dificilísimo. Por supuesto, tú ves los retratos de Jano, pues unos son más geniales que otros, pero es que hay algunos que dicen, bueno, no es que esté hecho bien el retrato, no es que esté bien dibujada la cara de Humphrey Bogart, es que ha captado como esa genialidad del actor, como esa característica propia que todo espectador, el público identifica, ese gesto, ese brillo en los ojos. Hay en la exposición un cartel de Alfredo Landa que dices, es que es la esencia de Alfredo Landa o es la esencia de Gregory Peck o de Ava Gardner. O sea, esa genialidad para el retrato, independientemente del mundo del cine, o sea, como dibujante, me parece prodigiosa. Me ha parecido también muy interesante que no nos hayamos limitado, o que no os hayáis, porque claro, yo aquí estoy en minoría, vosotros sois el guionista y el director de la película, ¿no? Yo soy el crítico. Que no os hayáis limitado al cartel de cine, sino que nos hayáis mostrado esa otra dimensión artística de Jano, por ejemplo, con los dibujos sobre Madrid, de ese Madrid antiguo, de ese Madrid castizo, de ese Madrid del centro, ¿no? Con las profesiones que han dado nombre a tantas calles de Madrid, bueno, que tiene una estética diferente, porque aquí ya no se trata de vender nada ni de mostrar una estrella, sino de hacer un homenaje a ese Madrid antiguo y entrañable, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la contribución bueno, yo no sé, claro, cuando tú hablas de un tercer documental, la base del documental, como no, está en los carteles. Y además se han retratado muchísimos carteles en yo no sé si lo has contado, no sé si sabes cuántos carteles aparecen, pero son muchos, y hay más seguramente, ¿no? Pero hacer un tercero, pues no sé, quiero decir, entiendo que podrías dar voz a otras personas que no están aquí, pero claro, muchas de las personas que habría que dar voz ya no están entre nosotros. Entonces veo que puede haber una mejora a lo mejor técnica, pero me parece que este mediometraje es una joyita, ¿no? Porque es esencial, haces un recorrido por su vida, tocas su vida personal, sus orígenes, su familia, hablas del trabajo técnico, de cómo se ha pasado de distintas técnicas, de los 3 estudios en los que estuvo, salen sus compañeros, salen estrellas que retrató. En este momento hacer eso sería mucho más difícil, porque te falta gente. Y a pesar de los problemas del color que ha tenido a veces en el momento de la proyección, yo creo que está muy dignamente reflejado el trabajo técnico de Jano. O sea, yo creo que tendrías que buscar hallazgos importantes para lanzarte a un tercer documental que realmente no invalide, pero que deje anticuado este segundo. Bueno, es cuestión de pensarlo. A mí no se me ocurre así a primera vista. Puedes hacer recreaciones. Pero eso es muy arriesgado. Ahora está muy de moda estos documentales que recrean episodios históricos. De hecho, yo, bueno, pues tengo mucha relación con gente que hace esto y es muy arriesgado. Es decir, es verdad, si tú tienes que contar la historia de una persona del siglo XIX, pues ¿qué vas a hacer? O sea, no tienes entrevistas, solo puedes hablar de historiadores, de tal, y las recreaciones pueden dar juego. Pero yo no sé si eso aportaría algo realmente importante a lo que ya has contado aquí. Pero bueno, estoy pensando un poquito en voz alta, ¿no? Entonces tú me preguntabas por la obra de Javier. Sí. Hombre, la obra de Javier que yo conozco, que es sobre todo ficción, ¿no? Y en ese sentido me parece que es una novedad interesante, pero lo más interesante es la vinculación por la que tú has contado, con la que él llega a este mundo, que es una vinculación familiar, y que en el fondo hace una indagación sobre el que es el abuelo de su mujer y que ya no estaba, a través de su obra. Y en ese sentido, bueno, pues me parece como un empeño personal muy interesante y que yo creo que ha sido exitoso, ¿no? O sea, que ha cumplido perfectamente sus objetivos, ¿no? Hablabas antes que habías tenido una reunión en la universidad con diseñadores de carteles actuales. No, decía, o sea, en nuestra universidad hay bueno, pues de estos grados
actuales, ¿no? De que no existiera antes, de comunicación digital, publicidad, tal. Entonces hay varias asignaturas, en concreto una que es diseño, ¿eh? Y la persona que da clase de esto es un amante del diseño de cartel, y cuando nosotros hemos organizado en el CEU concurso de carteles, ella ha hecho que todos sus alumnos, y entonces le hemos hablado de que este encuentro con esta exposición y con el documental, pues que hoy coincidía, pero bueno, el documental está ahí, era imprescindible para los alumnos que están aprendiendo a hacer diseño de carteles, porque esto es una página de la historia del diseño de carteles en España, ¿no? Independientemente del cine, el diseño de carteles, como tal, como técnico. No, es que había entendido de esa manera y me llamaba la atención cuál es la opinión en un momento en el que muchos profesionales reconocen que hay un déficit de creatividad, de plasticidad y de eficacia en el cartel de cine. Es decir, se ha convertido en algo muy convencional, donde se repiten eso que se llaman cabezas flotantes, donde se pone unas letras y se acabó, ¿no? Como para informar. Es un concepto, tanto que se ha criticado el concepto del sistema, del Star System, y ahora, sin embargo, hemos caído en eso, pero de una manera muchísimo más burda, porque hemos visto que había al final que jugársela con creatividad y buscar fórmulas compositivas y expresivas para que, aunque fueran los retratos de los actores, realmente fuera un producto estético interesante. Y ahora, sin embargo, la estética no tiene ninguna importancia, o parece que no la tiene. De hecho, ha surgido una corriente de diseño de carteles como por otra parte, ¿no? En Estados Unidos y aquí. El otro día Fernando Vicente habló de ello, que había hecho dos carteles como de cómo vería yo los carteles de esas películas de cine clásico, y hemos visto algún documental sobre eso, es decir, artistas, diseñadores que diseñan carteles de, yo que sé, de Frankenstein o de Lo que el viento se llevó, pero hechos ahora, ¿no? De alguna manera es reclamar una imagen para el cine. Bien, es cierto que no es tanto el cine actual como películas míticas, pero realmente también nos damos cuenta que hoy el cartel de cine no cumple casi ninguna función. Es decir, hay un sitio en las fachadas de los cines, que ya no son cines, son multicines, casi todos ellos, para colocar una imagen de 70-100, sí. Pero ¿quién mira eso en este momento? Es decir, miramos las luces de color donde pone sala E1, en no sé qué, y los pases, y se acabó. Sí, sobre todo porque hoy en día, es decir, la información que uno quiera recabar antes de ver una película, encuentra tantas cosas en internet, en el móvil, es que es otra cultura, la de la exhibición de cine. De hecho, bueno, que hay que decir que yo pensé que eso se acababa con la pandemia y no, ha sobrevivido no sé cuánto tiempo, porque esto está cambiando mucho, pero hay otras formas de ver cine. Ahora ya incluso ya no se habla de ver cine, sino de consumir, ¿no? En casa y tal. Es decir, y eso lógicamente afecta al marketing, que son los carteles, los trailers, etc. Una cosa que es muy interesante también, que ahora ya pues no se da, ¿no? Porque aunque vuelven a hacerse películas en blanco y negro, es que los carteles eran en color, y durante muchas décadas pues la mayoría de las películas eran en blanco y negro. Entonces, por ejemplo, a mí me ha hecho gracia, porque claro, en un color que se tenía que inventar. He visto el cartel de Encadenados y Cary Grant sale con una camisa de rayas rositas, que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque tampoco tenía Jano ni idea de cómo iban vestidos en realidad, cómo eran esos trajes, a no ser que en algún caso, pero las fotos que le darían eran en blanco y negro, ¿no? Entonces ahí también el director tenía que decir, bueno, pues aquí tengo a Ava Gardner y ¿de qué color voy a vestir? Voy a vestirla de morado, de rojo, de verde, es decir, que ese contraste entre el blanco y negro de la película y el cartel en color también eran unos retos para el autor de decidir, bueno, ¿y cómo lo he visto yo? Con la historia que me han contado, ¿qué color pega para este? Ese es un tema también muy original para hacer una investigación, ¿no? Sí, no, porque incluso cuando el cine era en color, las fotografías que le daban siempre eran en blanco y negro, salvo al final, muy al final, que además no le gustaban porque generalmente la foto ya, lo que se llama fotogusta o fotocromo, era de peor calidad que las fotos 18-24 a la hora de fijarse en la foto. Bueno, yo recuerdo en las salas, en los vestíbulos de los cines, sí, películas en blanco y negro que te coloreaban, sí, la foto en blanco y negro, la coloreaba como al que se lo hubieran encargado le daba la gana, supongo, ¿no? No, eso era, además se coloreaba a mano. Sí, sí. Esto yo me acuerdo un día estando en Filmoteca que hablando con una persona del archivo me decía, no, hombre, no, ¿cómo van a ser a mano que tenemos varias que son iguales? Digo, sácalas y lo vemos. Eso se coloreaba con anilinas. Era la foto encartonada, entonces, efectivamente, yo no sé quién decidiría. El estudio de mi padre en Cava Baja, precisamente se lo consiguió el fotógrafo Hillera, que estaba 2 pisos más arriba, que se encargaban de hacer copias para el cine,
y copias de este tipo de fotografía. Yo tengo algunas sin iluminar y otras iluminadas. Entonces, eso formaba parte también de la interpretación de los operarios, que no sé exactamente, desgraciadamente no lo voy a hacer nunca. Sí vi a mi padre o a sus colaboradores iluminar fotografías para hacer algún fotomontaje, como está en la exposición. Por ejemplo, de Mora y Aragón, que hay una foto recortada en una señora llamada Andrés, y eso era con un cuadernillo que se mojaba las láminas de color, y entonces salía un color y había que calibrar para que fuera, y entonces había que hacerlo muy rápido, porque si se secaba, se cortaba y ya fastidiabas la foto, ¿no? O sea, que esa parte era, o sea, había una parte, tú has dicho, artesanal muy importante, pero no solamente ya en el cartel, en muchas otras cosas, ¿no? O sea, que tenían que ver con la promoción cinematográfica. Recuerdo que una vez Montalbán me hablaba de una de las primeras cosas que hizo para mi padre, creo que para la película El Farol Azul, una película inglesa donde trabajaba Dirk Bogarde, eran unos displays, más o menos de este tamaño, unos 20 o 30, que hubo que hacer uno por uno. Era una figura de un señor con una gabardina y una pistola. Entonces habían hecho un diseño del contorno, se lo encargaron al carpintero, el carpintero tuvo que recortar uno por uno y luego se pintaron, y eso se daba para poner en establecimientos, o me imagino que quizá en alguno de los cines de estreno o cosas así. Otra cosa que tú sabrás, y lo pongo aquí, si tú entres, por ejemplo, en la página de Film Affinity, de una película, pues lo que he dicho antes, no sé si era una de Lauren Bacall, dirigida por Vicente Minelli. Sí. Mi desconfiada esposa. Sí, exacto. Entonces das a imágenes y te sale el cartel en Italia, en Alemania. Claro, hoy en día, en mundo de comunicación, supongo que cuando Jano hacía el cartel no tenía ni idea de cómo se estaba haciendo el cartel en Alemania, o a lo mejor sí, no lo sé. Y entonces es muy divertido comparar, porque ves que a todos les han dado las mismas fotos, pero uno la ha interpretado de una manera, uno le ha dado un protagonismo mayor, otro menor. Es decir, comparar los carteles que se hacían en distintos países, pues eso, Francia, Italia, Alemania y España, con el mismo material, porque eran distribuciones internacionales americanas que tendrían las mismas fotos, es muy curioso también eso para un proyecto, para una tesis doctoral, ¿no? Sí. O sea, ver también las idiosincrasias de cada cultura, porque no es lo mismo la cultura alemana que una cultura mediterránea. A qué le han dado protagonismo el cartel, es una cosa muy bonita, muy interesante también, porque claro, hoy en día con internet en todas partes, pero en los años 50 no era tan fácil que te mandaran el cartel de allí, que a lo mejor se había estrenado una película después, que aquí o antes, bueno, no sé. Algo le mandaban, ¿no? Dice el propio documental que algo del material promocional, promocional pero entiendo mandaba. Que eso es material promocional americano de la película original, pero no de lo que están haciendo en Alemania con esa película, digo. No, era material, a veces era material promocional del país de donde se producía la película. Por si era película alemana, entonces sí. Había veces incluso que mi padre se desesperaba, lo que pasa es que eran clientes y a un cliente no le puedes decir, esto sí se lo hago, esto no. Quiero este cartel con este diseño del cartel francés y tal, por ejemplo, de los 400 golpes. El cartel de 400 golpes es copiar la fotografía, porque el cartel francés es fotográfico, copiar la fotografía de Jean-Pierre Léaud y ya está, interpretarla en color. No tiene mayor ¿no? Pero a veces, yo recuerdo, por ejemplo, el de la película La Cruz de Hierro de Sam Peckinpah, que dijeron que lo copiara igual, que además tiene un estilo que no se parece en nada al de mi padre. Dice, y me acuerdo el comentario, con perdón, dice, estos tíos son gilipollas. Y me acuerdo literalmente que fue lo que dijo aquí. Que reproduzcan esto y lo pongan también en vez de directed by, pongan dirigido por, y ya está. Pues a veces eran cosas tan absurdas como estas. Entonces sí que hubo algún caso, o le ofrecían, por ejemplo, en el de Mogambo hay un elemento del cartel norteamericano, que es la escenita de abajo del gorila ese, que más que un gorila parece King Kong, es enorme. Entonces eso sí le dijeron, esto tiene que ir aquí. El resto ya, la escena esta, que están los dos juntos y ella viene por detrás como amenazante y tal, eso sí. Pero sí había veces que él procuraba que fueran diseños originales, pero hay veces que le imponían como esto, quizá con una variación, a veces variaciones absurdas. La censura no intervenía en los carteles, ¿no? Después, es decir, una vez que... me ha preguntado mucha gente en la exposición por la censura. Todos los diseñadores la tenían muy asimilada y sabían qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Se autocensuraban. Ahí está, y sabían dónde... Había
Por ejemplo, hemos visto aquí el cartel del fotogénico de José Luis Ozores y Lolita Sevilla, creo que da enlazada a la película, y de ese cartel, si vemos el cartel y vemos la guía publicitaria o Pressbook, que solo veían los profesionales, es decir, no salía el público, Lolita Sevilla tiene un escote más generoso en la guía publicitaria que en el cartel. En lo que hemos visto aquí, en la exposición, hay un caso, además del año 75, que es el de chica, no me acuerdo, es una película italiana, Giovanna Ralli y Giancarlo Giannini, donde está ella en lo que ha quedado del original, la guía publicitaria, se reprodujo, ella está, el título es inequívoco de la que la protagonista se dedica a la prostitución, es inequívoco. En el dibujo primero que hace mi padre, ella está con unos billetes. En el original que ha quedado, mi padre tuvo que tapar los billetes, porque se ve que aquello era como, a pesar de que el título ya lo decía todo, pues se ve que aquello era demasiado. Entonces le tuvo que quitar una falange y quitar el dinero, entonces parece que está haciendo así en lugar de estar... Con lo cual también no dejaba de ser, pues aquel disparate tenía que tener alguna coherencia al final, ¿no? Y si vemos la parte posterior, que está el facsímil, pone autorizado para cartel y cliché de prensa. Es decir, cuidado, esto hasta aquí, más, o sea, lo otro ya... Entonces, para la guía sí se utilizó el dibujo original, ya había se había hecho la foto y tal. A veces, está aquí ahora en el archivo regional, mandaban fotocopias o fotografías del original y venía detrás el sello de censura. Adelante, que se puede tirar o se puede hacer. Sí, sí, pero ya digo, hubo casos de censura muy absurdos a veces, pero pocos, o sea, menos de los que en un momento dado cabría pensar por tantas historias que hemos conocido y hemos dado. Quizá, curiosamente, yo siempre lo digo, y además lo viví yo porque iba con una de mis hermanas, que es quien entregó el cartel y tal. Estamos hablando ya del año 77, yo no sé hasta cuándo se mantuvo la censura, pero debió ser los últimos coletazos. Y era una película infame de Esperanza Roy, perdón, no, pobrecita Esperanza Roy, no, de Agatha Liz. Entonces, era como una película de época, la máscara de cuero, tal, y ella estaba con un vestido como de corista, en la parte de abajo del cartel, había puesto un escote, pero además ella iba de esto, ¿no? La cosa... Y lo devolvieron y dijeron que ese escote era demasiado, año 77, era demasiado atrevido. Y entonces recuerdo cómo el jefe de publicidad le dijo a mi hermana: oye, dile a tu padre que le ponga un jersey de cuello alto, que no tenía nada que ver con la temática película, dice, pero, le dijo así, que las tetas le lleguen al otro lado del cartel, porque estaba en un extremo del cartel. Luego el cartel no está en eso, es muy exagerado, es una cosa, en fin, pero no es, evidentemente, eso hubiera sido caricaturesco. Pues toda esta parte, ¿no?, de la censura es como un apartado más que puedes dedicar a un documental. Pero es verdad que interesante efectivamente de ver cómo él se enfrentaba, ¿no?, a todas de una manera divertida, porque al final ahí lo que salen es un montón de anécdotas divertidas. Es que para hacer un documental sobre eso necesitas tener lo primero que se hizo, lo que quedó. Ya, claro. Sí, bueno, sería una historia también bastante curiosa. Yo viéndola a la hora aquí, estamos desarrollando cosas muy interesantes, pero por si alguien quiere preguntar, intervenir, decir algo, es el momento. Aquí. Ahora le llevaré el micrófono. Aquí en la segunda fila. Aquí. Sí, buenas tardes. Agradeceros vuestra disertación. Y entonces, esto es como una exaltación meritoria de un artista, Jano. Bien, entonces, además de los carteles, yo quería hacer bueno, hay otro tema que luego tocaré, pero quería destacar su aspecto como dibujante. Esas 18 caricaturas que están ahí en la exposición, eso ya es un punto de aparte, quiere decirse que ya no tiene que ver con el cartel, sino de su propia arte. Que eso es cómo has captado, con qué ironía y con qué ilusión y con qué delicadeza
cada una de esas caricaturas. Francamente, muy bien. Y luego, de los carteles, yo quería hacer una, no sé, separación. Como mejor que me lo contéis vosotros, es el artista empieza a mano, dibujando, pero llega ya una etapa en la cual la técnica supera a la artesanía en hacer los carteles. ¿En qué etapa? Yo creo que fue a finales de los 60, comienzo del 70, cuando empezó ya el ordenador. Porque hablo esto por experiencia, dibujaba gráficos para una empresa de marketing a mano, artista, claro, mano. Hasta que en esos años, finales del 60, comienzo del 70, entró el ordenador, con lo cual yo terminé. Entonces, quiere decirse que cuando, en qué etapa más o menos dejó de ser artista artesanal y artista ya con las nuevas técnicas. Pues mire, le diré que dejó de serlo el día 13 de mayo de 1992, que es cuando falleció. Bueno, ya. Él estuvo, no, quiero decir, él estuvo trabajando Por siempre con pincel, lápices, es decir, en ese sentido, él no utilizó nunca técnica digital. No tuvo ocasión, es decir, no pensemos que en el 92, por lo menos en su entorno, él no tenía posibilidad de... O sea, es una persona que yo creo que no estuvo nunca delante de la pantalla de un ordenador, porque no tuvo ocasión, no por nada, no por una resistencia suya tal, pero su técnica fue básicamente desde el año 45 o 47, que hace el primer cartel, hasta el final, fue gouache, acuarela... Por supuesto. Pero entonces no tenía el apoyo de las técnicas últimas. El apoyo me refiero para reproducirlo. No existía. No, lo único que cambió, y es donde cambia su estilo, es como en torno a mediados de los 50 se introduce la reproducción offset para los carteles, porque sí se utilizaba para los programas de mano. El offset ya se utilizaba en la edición de revistas y demás, o sea, para pequeño formato, pero no para carteles. Es en ese momento, como dice el documental, cuando él empieza a enriquecer cromáticamente sus carteles, se hace más dinámico, pero era una cuestión de estilo nada más, es decir, los procedimientos que utilizaba eran los mismos, acuarela, gouache... Sí, pero en los comienzos no tenía el apoyo de la técnica posteriormente. ¿Pero qué técnica? Si la técnica era pintar. No, para la reproducción me refiero. Ah, no, sí, a los comienzos era litografía, claro, y luego offset, pero nada más, lo único que tuvo que hacer... De hecho, él cuando se produce este cambio, como ya él tenía este estilo cromáticamente más rico, gracias a los programas de mano, las imprentas al principio no tenían muy controlado el tema del encaje, de la cuatricromía y demás, y le decían, serénese por favor con los colores, porque sobre todo en las mezclas, no digo fondos y tintas planas, sino por ejemplo, como hemos visto algunas caras que están trabajadas con verdes, con azules, un naranja, y tal. Entonces ahí decía, cuidado con esto que se nos... De hecho hay algún cartel que se nota que se ha ensuciado. Y en cuanto a lo otro de las caricaturas, pues es un trabajo que hizo, ya hemos visto que desde que era, como se dice en el documental, desde que era niño, la pasión por el cine casi es paralela a la pasión por el dibujo. Y en un momento dado decidió decir, bueno, pues todas estas estrellas que a mí me han gustado siempre, porque tenía colecciones de la revista Cinegramas y Popular Film y Cine Mundial, de todas las revistas que leía de niño, porque además de ir al cine compraba revistas de cine, pues se puso a hacerlas después de trabajar. También se dice en el documental, llegaba a casa como hobby, efectivamente, era una cosa vocacional. No pensó hacerlo para nadie, no se lo encargó nadie, no se planteó ni siquiera exponerlas ni hacer un libro con ellas. Hay más que esas 18, hay alguna más que están aquí en la biblioteca regional, incluso alguna desgraciadamente inacabada, como por ejemplo la de John Wayne o Johnny Weissmuller. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte a ti, Víctor. Es que viendo la exposición me ha llamado la atención, tu padre no recibe indicaciones de las productoras respecto a, por ejemplo, en el Star System, los actores. Es que he visto carteles, por ejemplo, una de No es bueno que el hombre esté solo, de Petrolea, que hay 2 estrellas
y, por ejemplo, Carmen Sevilla no aparece en ningún lado en los carteles. No recibe indicaciones sobre, no, hay que destacar un actor, otro, el director. En ocasiones sí. O sea, y era además, como antes ha señalado Juan, eran las distribuidoras realmente las que o sea, quien se encargaba de la promoción de las películas y de la explotación comercial de las películas eran las distribuidoras. A veces sí se le señalaba y se le decía esto. En ese caso concreto, me llama a mí la atención que efectivamente no se retrate a Carmen Sevilla y que se haga una figura estilizada muy de los 70, que nos puede recordar al estilo, yo que sé, de Esteban Maroto, ¿no? De aquel momento, los dibujantes de cómics. Y se dé toda esa importancia a José López Vázquez, que es cierto que viendo la película es el eje de la película, ¿no? Todo gira en torno a esa obsesión que tiene y toda esta historia, pero en ocasiones sí se le daban y en otras no. Un caso concreto que llama la atención, y eso me imagino que también estaba en el ambiente, que es, vemos el cartel de Vacaciones en Roma, si no me equivoco es la primera película de Audrey Hepburn, y nos damos cuenta que está Gregory Peck muy grande, Audrey Hepburn mucho más pequeña, y incluso Gregory Peck está además 2 veces, porque la caricatura en la Vespa de Audrey Hepburn está más idealizada, mientras que lo otro es una caricatura de Gregory Peck. Y ya digo, la importancia, ¿no? Cuando ahora, curiosamente, yo por ejemplo, cuando vengo con los alumnos, con gente joven, desgraciadamente a Gregory Peck no le recuerdan. Sí a Audrey Hepburn, que por lo que sea, afortunadamente está de moda, ¿no? Pero es curioso. Pero sí podía, por supuesto. Él generalmente, como se ha comentado antes, le daban una sinopsis y unas fotografías, él hacía unos bocetos y luego ya la distribuidora decía, este mejor o este otro tal. O a veces sí, oye, hay que darle mucha importancia a este. Incluso yo recuerdo algún caso ya a última hora de personajes que eran estrellas de estas de un momento. Oye, este tiene que ocupar todo el cartel, yo qué sé, me acuerdo, hombre, este sí luego tuvo su esta, pero él llegó a hacer una cartel de una película de Schwarzenegger, que no me acuerdo ahora cuál es, que él ocupa todo el cartel con sus músculos, ocupa el plano americano y fumando su puro y con, no me acuerdo, no es Depredador, no recuerdo cuál es. Y en ese caso está claro que la violencia, y no hay más, porque no hay más motivo, es un retrato de Schwarzenegger, digamos, con una pose así como muy desafiante. Sí, me llama la atención. Hay otra, por ejemplo, esa mujer a la que has dicho tú, Alfredo Landa, que con Chabelajo aparece pequeñita, cuando ya era una estrella en los 70. Sí. Y él aparece ocupando todo el cartel. Sí, en el caso de este, además, en este caso están los 2 carteles, y uno sí creo que fue víctima de la censura. Está el cartel reproducido en papel, que es este que comenta, que está Concha Velasco de cuerpo entero y Landa en la cabeza, que es impresionante. Pero luego hay otro que es el que debió hacer antes, que está entre los originales, justo en la pared que hace esquina con esa, en la que aparece Concha Velasco en el centro, de cuerpo entero también. O sea que sí que podía haber interés en que ella estuviera de cuerpo entero, porque era una señora que tenía muy buena figura. Y está en caricatura con una combinación y se le ve el liguero. Y con el culo así un poco en pompa, digamos, ¿no? Entonces yo creo que... Y luego López Vázquez, que en el otro aparece en una fotito, aquí está casi del mismo tamaño que Landa, en una franja de color fucsia que baja de un lado a otro, que cruza el cartel. Ese cartel fue prohibido por la censura, por bueno, pues años 32, porque yo no sé, no encontraba muy provocativa esa caricatura de esto. Entonces, ahí lo que vemos es cómo, y quizá comparándolo con clichés, cuál es el régimen de importancia y de representación dentro de las composiciones en determinado momento. Lo que sí coincide es que de Landa solo se ve a la cabeza, más grande, más pequeña, y de Concha Velasco en caricatura o en serio de cuerpo entero. Igual que sucede en lo de la chica Yeye, en Historias de la Radio, que en el otro cartel, si acaso aparece como un personaje más, y luego en fotografía en una de las televisiones, y en el otro ocupa toda la figura, ocupa el este. Entiendo que en ocasiones serían indicaciones, no siempre, y entiendo que en ocasiones también eran decisiones de Han, porque en el diseño de carteles españoles, donde no hay otra referencia, como hablábamos antes, que podían venir carteles de fuera, ahí son 100% originales. No obstante, y como anécdota extrema, por supuesto, sí recordaré que en un cartel de una película infame italiana, de estas de comedia, de los años 70, de cuando Destape, en 70 y tantos, era algo así como La camionera está como un tren o una cosa así.
Entonces estaba una señora con una minifalda, en fin, ahí había que cargar las tintas y ya estaba ahí. Porque desgraciadamente a mi padre le tocó hacer también estas cosas. Ya digo, los clientes eran los que eran y eran cosas que a él no le hacía ninguna gracia porque además eran estéticamente eran, ya digo, tan infames como el producto cinematográfico. Y en esta ocasión, no era el jefe de publicidad, sino el dueño de la distribuidora, que estuvo también en producción, empezó con Luis Lucia, bueno, no me acuerdo ahora, el de la distribuidora de Villasa, le llevaba el cartel. Que cambie un poco el escote, le ponga no sé qué. Otra vez, con el wash, la técnica del wash, el andar mojando otra vez revuelve el color. No es como el acrílico que ya ha secado y se puede pintar encima sin ningún problema. Lo llevaba. Y ahora que le subo un poco la falda, que le ponga no sé qué, ¿qué tal? Y ya llegó un momento que mi padre cogió y se lo hizo la tercera o cuarta esta, borró su firma y puso Tudela, se llamaba y puso Tudela con letra. A los 10 minutos le llamo, ¿esto qué es? ¿Qué me ha mandado? ¿Esto es un cachondeo? Le dijo, no, es que ese cartel lo firma usted porque yo, esa castaña ya, eso no tiene nada que ver ni con decisiones de ningún tipo, ¿no? Entonces, esas cosas sí, pero eran, ya digo, casos extremos. Generalmente lo respetaban bastante. Lo que pasa es que sí, es cierto que muchas veces tuvo que hacer cosas con las que no estaba convencido para nada. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues yo creo que son las 8. Ah, sí, ahí. Aquí. Perdón, estaba esperando por si acaso alguien quería intervenir. Felicidades de antemano. Felicidades por la conferencia y por el documental. A mí sí que me parecería que estaría bastante interesante hacer un tercero. A mí sí. Coincido. Pero... No. No tengo... Nos acabamos de conocer. Sí. Y creo que vamos a tener bastante relación a partir de ahí. Probablemente uno de los temas, un buen tema del documental sería el tema de la censura. Y a lo mejor otro tema sería quizás analizar, porque es verdad que la imagen, hay 3 códigos en todo cartel, en el diseño y composición de los carteles, que son la imagen, el color y la tipografía. Probablemente toda la carga o análisis de la combinación del cartel se haya basado en la imagen, pero quizás no tanto en el color, en el color y en la tipografía, teniendo en cuenta que a él la realización de las tipografías no le gustaba demasiado, pero sí hubo una parte en la que él lo hizo él, de su puño y letra. Quizás estaría bien analizar o clasificar sus carteles por género y ver si en cada uno de esos géneros hay recursos que se repiten. Es decir, ¿y esos recursos han provocado mayor o menor aceptación por parte del público en aquel momento? Más metidos en otros recursos que a lo mejor no han sido tan analizados como lo pueda ser la imagen. Yo propongo. No, haces unas proposiciones muy interesantes, desde luego. Bueno. Hay otro recurso, por ejemplo, que a mí me encanta y siempre hemos hablado, Víctor y yo, de hacer incluso algún estudio un poco más científico sobre él, que son las caricaturas. La caricatura dentro del cartel, ¿no? Y entonces como añade, o sea que ahí hay un montón de temas que efectivamente que son muy interesantes. La caricatura también es porque esa ausencia de la tipografía, en la esa es imagen, ahí se podría analizar más toda la parte de comunicación gestual, de los gestos, los rasgos, es decir, no se asocia a la personalidad o no de esa persona que ha sido caricaturizada, ¿no? Y a mí sí que me parecería interesante, quizás, después de hacer ese análisis, aplicar ahora, ya les comentaré más tarde, hay un programa que se llama Copérnica, que analiza las reacciones de la cara de la persona que está visualizando esos carteles y despierta determinadas áreas del cerebro en función de cómo interpreta esos códigos. El color, la tipografía, la imagen, los gestos. Creo que
aunque Jano hace muchos años que falta, desgraciadamente, su legado es más que notorio y es más que para ponerlo en valor. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que igual que el cartel, aunque han pasado muchísimas décadas y muchísimo tiempo y ha cambiado, es un soporte en sí mismo, no necesita de otra reproducción como pueda ser un anuncio de radio, un anuncio de televisión, etcétera, que necesita de otros medios. El cartel habla por sí solo, con lo cual se cuelga ahí y todo el mundo le puede observar, le puede interpretar, cada uno desde su perspectiva. Ha ido pasando por diferentes décadas y precisamente él es muy rico y yo creo que desde aquí hago una oda a que se le ponga, que no se quede solamente ahí. Ok, estoy pues totalmente de acuerdo, me parece interesantísima todas las cosas que has comentado, tanto del color como del diseño, tipografía, esto que sale de la caricatura que comentaba también este señor aquí, que me parece que es impresionante. A nosotros siempre nos ha llamado mucho la atención el tema de cómo, con el gesto, que también hablabas del gesto, él va transmitiendo cosas. Incluso estábamos buscando cuál era la reacción de los críticos de cine de cara a los carteles de Jano, ¿no? O sea, viendo la crítica y que comentaba que tuviera relación con el cartel. En algún momento también hemos estado viendo esas posibilidades. Yo lo que creo es que Jano es un pozo sin fondo. O sea, que ahí hay un artista absolutamente asombroso y que efectivamente da para trabajar mucho, ¿no? Entonces, pues hay grandes posibilidades y creo que sí. Vamos, yo estoy muy convencido que haré el tercer documental. Si me dejan. Así lo esperamos. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante, por supuesto, la contribución y ese análisis. Yo creo que una producción tan grande y tan significativa en su momento, pues sí merecería la pena analizarla también desde, lógicamente, de nuevos aspectos que se pueden añadiendo en el estudio de lo que es la imagen o todo este tipo de cuestiones. Pues muchísimas gracias por su atención y bueno, pues esta es la última conferencia ya. Afortunadamente la exposición ha tenido, no sé cómo va la cosa de visitantes, pero en torno a 14 o 15.000, sabiendo que esto ha sido el mes de agosto y toda esta dureza climática y todas estas cosas, cosa que estamos muy contentos por ello, y al final se alargó hasta el día 29, hasta el fin de semana de la otra semana, con lo cual pues Tienen tiempo para todos felices. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias.